Vale, la parte de RF y conceptos básicos creo que más o menos la tenemos. Y vamos a lo que es la parte de la fábrica de chips, que es una fábrica de chips. Bueno, fábrica de chips es un concepto muy largo. Normalmente nosotros decimos fab o foundry. ¿Por qué se le llama foundry? Pues un poco por asociación a lo que eran la fundición, las empresas de fundición de metal. Entonces, sí también se ha cogido esa dinámica de que una foundry normalmente lo que hace es fabricar las obleas y los diseños son de terceros. Entonces ahí tenemos la empresa Fabless. ¿Os acordáis cuando os hablaba de Iconic que estuve en Belfast que era Fabless? Pues eso significa Fabless, que es la empresa que diseña los chips, pero le pide a una foundry que le fabrique la oblea. Y es muy habitual. Hay empresas que sí tienen la capacidad de foundry integrada, pero es muy habitual la presencia de empresas fabless que contratan a una foundry para esa fabricación. Nombres así al aire que nos suenan mucho si andamos un poquito por el tema, pues TSMC, que es la mayor foundry del mundo, si no recuerdo mal, era un 30 y largo % de producción de chips mundial es de TSMC. Y sí que está pues con clientes gordos como conocemos todos, pues Nvidia, Apple, Amazon. Y ASML. ASML es una empresa neerlandesa que es conocida porque es la única en el mundo que es capaz de fabricar una de las máquinas que se utiliza para la fabricación de una de las etapas de los chips, que esto sí es un tipo de máquina que se utiliza en los transistores que os decía antes, los de nanómetros de silicio, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, no estaríamos tan limitados, pero lo tenemos en Europa, al menos. ¿Qué es lo que llamamos un proceso? Pues es la receta de cómo se fabrica la oblea. Parte del proceso, una forma de distinguir, una misma foundry va a tener diferentes procesos en función de, muchas veces, un parámetro muy utilizado es la longitud de la puerta del transistor. El transistor que os enseñaba antes, si lo cortamos en perpendicular, esto es lo que veríamos. Estas son las capas y esto es un ejemplo sobre sustrato de silicio, GaN, capas intermedias, por tema de poder encajar mejor el cristal, la estructura cristalina. Y aquí serían básicamente las tres patas del transistor que teníamos en un transistor en una PCB. Serían esta S, esta G y esta D. En este caso nosotros estamos centrándonos en transistores FET de HEMT, que tienen lo que llamamos el drenador, la puerta o gate y la fuente o source. ¿Y dónde empieza todo? Pues en el silicio. ¿Y dónde sacamos el silicio? Bueno, está bastante fácil de obtener, parece. Cogemos arena y hay procesos químicos, así contado un poco por encima cómo es el proceso de fabricación. Se hace en unas máquinas que con altas temperaturas y girando se diluye, se disuelve, se vuelve líquido el silicio, se inserta una semilla y al ir girando se va extrayendo y se va obteniendo esa estructura que tenemos aquí, que es como un cilindro de silicio brillante. ¿Qué vamos a hacer? Sacar de aquí las obleas. ¿Cómo? Lo cortamos. Si nosotros hacemos cortes así, vamos a obtener esta forma, este círculo. Se hacen marcas, muchas veces se hace como una V picada o una marca, un corte así transversal para que luego las máquinas, a medida que va haciendo el proceso de las diferentes capas, sepan la dirección donde está colocada la oblea. Y de ahí es donde sacamos nuestra base, la oblea. Por eso son redondas. Por eso son redondas. A eso iba, por eso son redondas. Es que es una pregunta que ya tuve. ¿Por qué la oblea es redonda si yo tengo los chips cuadrados? Pues la oblea es redonda por eso. ¿Y los chips por qué son cuadrados? Pues bueno, cuando yo... Es un poco una decisión también de aprovechamiento de material, sin complicarnos la vida, mucho más allá, pero además, cuando nosotros cortamos la oblea, lo primero que se hace es pulirla a un nivel microscópico de espejo perfecto, maravilloso. Y vamos a empezar a poner ahí encima las capas. Contado así a grosso modo, sin entrar en grandes detalles técnicos ni muy allá, pues básicamente se hace muy habitualmente un proceso de fotolitografía, que es pongo una máscara con la forma de esa capa, proyecto luz en esa capa
y entonces después yo le doy con otro elemento químico que si con la luz lo he vuelto más duro, la parte que estaba no expuesta es la que se queda y el resto se va, o al revés, si con la luz lo he debilitado, el resto se ha quedado ahí y tengo mi forma de cada una de las capas que yo he ido definiendo para formar mi chip cuando yo lo veo con sus líneas, sus transistores y todo. ¿Qué hacemos con eso? Pues básicamente es un proceso en el que vamos repitiendo un patrón. Y por eso tenemos lo que llamábamos shots antes, esos cuadrados que vemos tan identificados, que vemos ese patrón tan repetido. Se hacen también capas de raspado para hacer surcos, para poder que la siguiente capa pueda entrar más y haya conexión con una capa inferior. Se hacen diferentes procesos y es un proceso iterativo a cada una de las capas hasta que tenemos nuestro resultado final. Añadimos los contactos metálicos, que básicamente es, queremos que esto se una al resto de elementos alrededor, y ya se hace el corte en el que tenemos nuestros... El corte no es necesariamente en los shots, sino también incluso por dentro, si yo tengo varios diseños dentro de un mismo shot repetidos. Eso me permite sacar de una misma oblea mayor cantidad de diseños. Y esto es básicamente en grande cómo veríais esa oblea. Tamaños comunes de oblea en el ámbito de RF, 4, 6 o 8. Normalmente 4 es GaN sobre carburo de silicio. El silicio sí que se ha hecho obleas más grandes y ahora mismo la tendencia es tender a quiero obleas más grandes sobre carburo de silicio, porque me va a salir más barato. Lo que es la oblea en sí me sale más cara, pero la cantidad de chips que puedo sacar de una sola oblea me va a abaratar el coste por chip. Y para todo esto, pues entramos con el mejunje donde yo me metí en mi vida, el modelado de transistores. ¿Cómo hago yo un diseño de un chip? Esto es un ejemplo de un layout así un poco random, pero bueno, me pareció bastante visual de, vale, yo cuando diseño y yo lo tengo impreso, yo veo las líneas, veo mis transistores, pero yo cuando primero lo empiezo a diseñar en ordenador, esto es lo que veo. Esto es el símbolo de un transistor, estos son líneas, esto es un inductor, una capacidad. Esto es lo que vamos a simular para ver cómo se va a comportar mi diseño antes de fabricarlo. Y voy a generar ese layout para también hacer simulaciones electromagnéticas y ver cómo se comporta antes de meterme en la fabricación. ¿Qué necesito para poder simularlo? Pues modelos de radiofrecuencia. Esto es un modelo de transistor de una Foundry y es un ejemplo de una simulación. Se hacen simulaciones a nivel transistor, primero para ver dónde es lo óptimo que queremos presentarle al transistor y cómo queremos que se comporte, y luego se van haciendo simulaciones a medida que yo voy diseñando todo el circuito. ¿Y qué son esos modelos? Pues son esa representación matemática simplificada de la física de la realidad. Al fin y al cabo, pues bueno, voy a intentar representar aquí lo que voy a tener en la realidad sin complicarme mucho la vida. ¿Y una Foundry? ¿Qué me da una Foundry cuando yo digo, vale, pues yo soy una fabless, quiero diseñar, necesito que la Foundry me dé su receta, lo que ellos pueden fabricar y cómo lo fabrican? ¿Qué me van a dar? Un PDK. Le llamamos un PDK, un Process Design Kit. Básicamente es ese fichero que contiene información de cómo son las capas, información de conductividad, conexión entre capas, información de la parte RF, o sea que el PDK también va a incluir modelos RF, y voy a tener información de cómo están montadas las líneas, cómo están montados todos los elementos pasivos, además de no solo mi transistor. De forma que yo tengo aquí todos esos elementos que puedo usar y están bien representados para hacer mi simulación RF, mi simulación electromagnética, mi simulación térmica, antes de poder terminar el diseño. ¿Y dónde saco yo los modelos? Pues los modelos RF lo importante es hacer una caracterización de transistor. Aquí tenéis un ejemplo de una oblea medida en puntas. Esto es lo que veíamos antes borroso en aquella foto del transistor. Pues esto es una oblea medida en puntas y esto es un ejemplo del tipo de medidas que se suelen hacer. Se hacen medidas cambiando la carga o la impedancia que ve a la entrada o a la salida del transistor, tanto en la frecuencia fundamental como en los armónicos. Se hacen medidas cambiando puntos de polarización, haciendo medidas de CW o por pulsos. Y se hacen medidas de barridos de potencia. ¿Qué es importante aquí? Pues tenemos cuando yo meto una señal pequeña, son lo que llamamos medidas de pequeña señal. El comportamiento va a ser lineal. Si yo meto 5 salen 10, si meto 10 salen 20. Hay una relación lineal entre la entrada y la salida.
y el mundo es fantástico y maravilloso. Cuando ya nos metemos en gran señal, esto es la potencia de salida. ¿Veis que aquí es lineal? Y aquí empieza a doblar. Eso es lo que llamamos compresión. Cuando entramos en compresión, aparecen no linealidades. Deja de ser todo tan fácil, todo tan maravilloso, pero es muy importante, sobre todo para casos como el diseño de amplificadores de potencia. Trabajamos en compresión, es donde queremos trabajar. Necesitamos tener eso bien modelado y caracterizado para hacer esos modelos. ¿Tipos de modelos? Pues dependiendo de cuánto me quiera complicar la vida y de cuánto lo necesite, tenemos una clasificación de modelos así un poco, esta es mi clasificación, a lo mejor hay variantes si os ponéis a buscar por internet, en función de la complejidad, de cómo representan de fielmente la física de la realidad y cómo de computacionalmente ágiles son a la hora de hacer la ejecución en los diseños. Modelos. Modelos de tablas. Voy recorriendo, pues en estas condiciones te sale esto, se acabó, lo más sencillo del mundo. Modelo comportamental, black box o behavioral. Básicamente, en lo que yo hice proyecto de doctorado, les llamamos black box porque es básicamente modelo de caja negra. Me da igual lo que esté pasando físicamente dentro del transistor. A mí me importa reflejar lo que entra y lo que sale y la relación entre ellos. En el caso de lineal, cuando era todo bastante sencillo, parámetros S. En el caso de no lineales, pues tenemos el modelo de parámetros X o el modelo de Cardiff, mi tesis. Modelos compactos o modelos de circuito equivalente buscan representar, haciendo un circuito, qué es lo que está pasando con la corriente cuando atraviesa mis capas. Yo tengo en la física, en la realidad, mis capas, mi corriente, mis tensiones, mis electrones moviéndose por ahí. Aquí lo que estoy buscando es que cuando la corriente pasa de esta capa a esta y pasa por aquí, es como si pasara por una resistencia en paralelo con una capacidad. Entonces, hacemos un circuito equivalente para modelar, representar ese comportamiento que está pasando en la realidad. El modelo Angelov es un modelo muy utilizado y muy conocido en el ámbito. Modelos físicos, que ya son otro nivel de complejidad usando ecuaciones de física, de movimiento de electrones, de diferencia de materiales y redes neuronales, que a día de hoy también es una opción bastante extendida. Modelos de pequeña señal lineales, modelo de parámetros S, el que os hablaba. Mido voltajes y corrientes en la entrada y la salida de mi transistor, creo lo que llamamos las ondas AB y la relación entre las ondas AB me va a dar a mí esos parámetros S. ¿Qué son esos parámetros S? Pues me dice la ganancia, la relación entre la entrada y la salida, cuánto me refleja en la entrada, cuánto me refleja en la salida. Esas relaciones lineales son los parámetros S. Y si no, tenemos modelo de circuito equivalente también en pequeña señal. Como veis, es lo que os decía, pues equivale a que yo tengo un circuito formado por estos elementos y la mayor complejidad que tenemos aquí, como veis, es tengo una fuente de corriente que forma parte del transistor con una ecuación. Hay ecuaciones para hacer cierto tipo de medidas, como las que comentábamos, y de esas medidas puedo sacar estos valores. Si me meto en gran señal, se me complica un poquito más, pero bueno. Modelos de Cardiff. Os he puesto dos variantes, lo que llamamos modelo de impedancias y modelo de admitancias. Impedancias. Ondas AB como las que teníamos en parámetros S, pero en gran señal, que se convierte en un sumatorio de complejidades, de fundamental con armónicos e interrelacionando todo esto. Modelo de admitancias, pues es lo equivalente, relacionando directamente voltajes. Si yo pongo voltajes en entrada y salida, ¿qué corrientes obtengo yo en entrada y salida de mi transistor? O el modelo Angelov que comentábamos, que también es tipo circuito equivalente. Volvemos a tener esta estructura de, es un circuito por el que intento simbolizar lo que pasa en el transistor, pero como podéis ver las ecuaciones ya se empiezan a complicar un poquillo. Vale, quiero un modelo preciso. ¿Qué es un modelo preciso? Y es algo que yo siempre digo, y de hecho lo he dicho hace poco, acabo de estar en un congreso y lo he vuelto a repetir, porque siempre tenemos la guerra de los diseñadores con los de modelos, nos peleamos de la culpa es del modelo, la culpa es del diseño, y también con los de laboratorio la culpa es de la medida, la culpa es del diseño. Entonces siempre tenemos esta guerra de a ver quién es el que lleva la culpa de que algo no funciona o no funcione tan bien como esperábamos. Y yo siempre digo, no quiero un modelo, ni necesitas un modelo preciso que funcione en todos los casos, en todos los ámbitos, en todos los tamaños, en todas las frecuencias. No tiene sentido, porque para eso tienes la realidad. Modelar todo eso de una es una complejidad que no es realista ni es factible, no puede pasar. Entonces, vamos a llamar que un modelo es preciso cuando es preciso en mis condiciones de operación.
¿Cuáles son mis canales de separación? Pues soy capaz de saber cómo cambia cuando le cambio los voltajes de la polarización, cómo cambia si le pongo pulso o le pongo continuo, el comportamiento no lineal cuando estoy entrando en la compresión. Eso lo quiero también tener. Efectos raros que pasen, que me degraden el comportamiento del transistor. En GaN tenemos efectos térmicos y efectos que llamamos de trapping, que hacen que los electrones, trapping por ejemplo es que los electrones se quedan atrapados en la estructura de las capas. ¿Y eso qué lleva? Menor corriente máxima, menor potencia máxima. Entonces, es algo que queremos evitar y queremos tener claro que lo tenemos modelado para que cuando se haga el diseño tengamos claro que esto no va a ser optimista. Esto es un ejemplo de medidas contra el modelo de Cardiff. Como veis, el agreement es bastante alto, de qué pasa, cuál es la potencia de salida y dónde está la carga óptima para encontrar la potencia máxima cuando yo haga mi diseño. ¿Y qué hacemos en Indra un poco con todo esto? Pues básicamente Indra, como os comentaba, en defensa estamos creando radares, estos son productos finales. ¿Cómo se estaba haciendo hasta ahora? Pues teníamos nuestros módulos, se compraban los chips y se integraban. Una cosa que estamos teniendo ahora es, queremos reducir esa dependencia internacional afuera de Europa. Simple y llanamente, mayormente es Estados Unidos. Entonces, al querer tener este control de todo es por donde ha surgido todo este tema de, pues en vez de usar lo que llamamos components off the shelf, que es voy a RS, a Farnell, pido este chip y lo tengo, yo tengo control y genero este chip. Es muy cómodo el component off the shelf, lo tengo ya disponible, no tengo que hacer ninguna inversión inicial excesivamente grande y al fin y al cabo está muy bien para hacer prototipos, pero no tengo ningún control sobre el stock disponible. A lo mejor el fabricante decide dejar de proveerlo y me está fastidiando todo un producto que tengo dependiente de ese elemento. Y no tengo conocimiento real de qué está pasando eso dentro de ese chip. Si a lo mejor quiero intentar aprovechar un poco más o intentar apretarle para tener más potencia o eficiencia, no tengo conocimiento de qué hay ahí dentro. Y al fin y al cabo, tenemos ese tamaño fijo, ese rendimiento fijo, que si yo quiero un radar de 2 a 6, pero el que me estás dando es de 2 a 4, o me das un dB menos de lo que yo quería, tengo que adaptar mi sistema a los chips que están disponibles en stock para comprar. No es lo ideal que a lo mejor estaba buscando y quería usar. Entonces vamos a desarrollar nosotros nuestros MMICs, nuestros chips. ¿Qué pasa? Necesitamos personal especializado, necesitamos ese conocimiento. Si no lo tenemos, tenemos que adquirirlo. Dinero y tiempo. También tenemos el tiempo de desarrollo. Eso al fin y al cabo también va a ser largo. No es lo mismo. Compro algo y que me lo tarden en entregar, pongamos 3 meses, lo tengo en 3 meses. Un chip, un desarrollo, entre que lo empiezo a diseñar, lo mando a fabricar, lo tengo, lo pruebo, que no tenga que hacer otra ronda, se me está alargando. Estamos hablando a lo mejor de año y 2. Y luego que no tenga que calificarlo. Todo eso ya viene hecho. Y al fin y al cabo, lo bueno que tenemos es que lo hacemos a medida, donde queremos, lo que necesitamos específico para el producto. Tenemos control total, una vez que lo tenemos, si queremos seguir fabricándolo o no, y permite adaptar y tener ese codiseño con luego el que ayude en la integración con el sistema. Si el sistema tiene o el circuito que se use en el que se vaya a integrar ciertas limitaciones, lo podemos tener en cuenta. Pero al fin y al cabo, para todo esto y poder hacer estos diseños, repito, necesitamos buenos modelos. Si no, lo que diseñe y lo que salga fabricado no va a tener nada que ver. Y esto es el proceso completo que nosotros estamos integrando en Indra ahora mismo y lo que estamos creando. Al fin y al cabo, partamos de la base de un problema que sí viví cuando estaba en una empresa Fabless que creaba chips para terceros, que era no teníamos acceso a información de cómo se usaba ese chip ni cuál era la intención del producto. Y en ámbitos como defensa sí que es información muy crítica. Entonces, ahora mismo, al estar dentro de la empresa, estamos en una posición privilegiada, digamos, de que somos capaces de hablar con los de producto y que nos den especificaciones concretas. Porque si no, era imposible, era un problema que teníamos en Belfast, que no conseguíamos muchas veces que nos dieran respuestas a qué estaban buscando exactamente. ¿Qué hacemos? Pues nos juntamos con la gente de producto, que nos digan qué quieren en el sistema, qué van a implementar, qué necesitan, qué potencia, qué eficiencia. ¿Tienes limitaciones de peso o tamaño?
porque no es lo mismo que sea para un dron que sea para una fragata. ¿Tienes algún problema de, por ejemplo, de alimentación? Tengo limitaciones, ya lo tienes definido, eso me va a condicionar en dónde hago yo ese diseño. Y luego, pues, este tipo de limitaciones que tenemos ahora también de el uso es civil, es militar, es dual, hay restricciones que hay que tener en cuenta en todo esto. Vale, una vez que hemos hablado con ellos, nos ponemos a ver Foundries, qué procesos nos ofrecen, qué características y qué salida tenemos de esos procesos. Hacemos una evaluación inicial del PDK que nos da la Foundry con los modelos, la información del proceso y todo esto para ver si somos capaces de obtener lo que nos están pidiendo. Y identificamos si hace falta hacer un soporte extra a los modelos que nos dé el PDK de la Foundry. Y caracterizamos transistores. Pedimos muestras y las medimos. Hacemos todo tipo de medidas, virguerías que necesitemos, tanto para dar soporte al PDK que nos haya dado la Foundry con sus modelos, como para diseñar nosotros internamente nuestros modelos que sean una información extra. Un problema que hemos tenido es que los modelos que nos dan algunas Foundries o no están del todo desarrollados, sobre todo para los transistores más grandes, no tienen el proceso aún terminado de desarrollo de modelos, o incluso están planteados para un uso genérico y donde nosotros queremos usarlo, como al fin y al cabo comentábamos, los procesos no van a ser nunca válidos, los modelos, perdón, no van a ser nunca válidos para todos los casos, para todos tal. Nos ha dado el caso de que estamos usando ese modelo de la Foundry y vemos que o no funciona o da cosas raras porque claramente ese modelo está fuera de donde realmente está bien caracterizado. Entonces, pues podemos necesitar esas medidas tanto para soporte o como para extracción propia de modelos. Creamos nuestros modelos. Pequeña señal, gran señal. No tengo que necesitar uno para todo. Puedo crear uno de lineal y uno no lineal. Y estamos intentando evitar esa interpolación o esa extrapolación de donde no tengo caracterizado el transistor correctamente. Y esto estamos dándoselo parte del equipo, tenemos gente que son los que están en el diseño de los MMICs y estamos en esa dinámica de ellos usan los modelos para poder diseñar el amplificador, sobre todo en este caso ahora mismo, estamos donde más nos estamos centrando, y van a hacer todas las adaptaciones, diseños, simulaciones de electromagnéticas, simulaciones en temperatura, optimización, y todo esto puede ser un ciclo de, mira, es que al final necesito este otro transistor de tamaño X y quiero probar qué me da aquí. Y alimentamos con medidas y modelo para saber exactamente cómo se va a comportar ese diseño. Y fabricamos, una vez que estamos happy enough con el diseño, lo mandamos a fabricar, fabricación en oblea. Esto que veis aquí es un die cortado de una oblea puesto en lo que llamamos un gel pack. Esto es como un gelcito, que es así un poquito pegajosito, entonces está ahí. Medimos la oblea, cortamos, validamos. ¿Cumple especificaciones? Para adelante. ¿No cumple especificaciones? Rediseñamos y vemos qué ha podido fallar en el proceso. Y trabajamos con la gente de producto para la integración de ese componente a lo largo de todo el proceso, obviamente vamos hablando con ellos, en el sistema. Indra en defensa en sí y en Vigo. Pues este es un ejemplo así, a grosso modo, de productos en Indra. Aquí arriba tenéis los radares de la familia Lanza, que son radares que son en banda L. Uno de ellos, de hecho, ha sido adquirido recientemente por la Royal Air Force en Reino Unido. Y aquí os muestro pues varias plataformas, terrestre, naval, aéreo, el Eurofighter, el FCAS y el Chinook. Y, por último, pero no menos importante, un radar de espacio. Este radar, como veis, son unos edificios y es un radar modular. ¿En qué estamos activamente trabajando ahora nosotros desde el Centro de Innovación de Electrónica Avanzada con gente de producto dentro de Indra? En estos. MTR10 radar, pues es un radar multifunción de lo que se llama barrido electrónico, AESA. Yo tengo mi radar que se mueve mecánicamente, pero cuando hago este barrido, el radar puede estar estático y jugando con las fases, yo juego con el módulo del radar. Y entonces estoy haciendo ese movimiento sin necesidad de ese movimiento mecánico. La principal característica de este es que se puede desplegar. Se monta en un camión, se despliega rápido
rápido andamos en el rango de 2-3 horas y se puede mover. El 3D Lanza-Radar es otro radar en banda L, detección a larga distancia, y es capaz de detectar y seguir, porque da información 3D, y predecir hacia dónde va pues, un misil que se haya controlado, de forma que se pueda interceptar antes de que el misil llegue a su objetivo. El Nemus Radar es un radar que, como veis, esto es básicamente un carro de combate que se pone para protección de vehículos en caso de drones y misiles. Es más ligero y más modular que los que hemos visto antes y está diseñado precisamente para eso, para detectar en caso de protección de vehículos. Y el radar espacial que os comentaba, botón que no era, que está en Sevilla, en la base aérea de Morón, y detecta objetos en órbita LEO baja de hasta pocos centímetros, pequeños, y es muy útil para detectar fragmentos de satélites que hayan sido destruidos. Entonces, ha sido el primero en Europa en hacer esto. Y, bueno, pues un elemento por excelencia famoso dentro de Indra, que es la fragata, la F-110, que se basa en todos los componentes y sistemas, integrarlos en el mástil. Esto ayuda a la comunicación de los diferentes componentes. ¿Qué tenemos aquí? Pues un radar en banda X, un radar en banda S, pero también tenemos medidas de comunicación, de soporte, de contramedida, en caso de detección de algún elemento que nos pueda atacar, comunicaciones satélite, y el IFF, el Friend of Foe, que es el detector de comunicación, un sistema de identificación amigo o enemigo. Y bueno, esto es un vídeo que os explicará un poquito lo que hace Indra en Vigo, y la gente de marketing yo creo que siempre lo explica mejor que yo. Vigo se ha consolidado como una pieza clave en Indra para el desarrollo de ingeniería y tecnología de vanguardia que están transformando la industria de defensa. Ante un contexto geopolítico cambiante y con el impulso del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, desde el corazón de Vigo construimos soluciones con un verdadero impacto positivo en la sociedad. Lo que comenzó con un pequeño espacio en el campus universitario es hoy un núcleo de innovación con más de 70 expertos de alta cualificación. Nuestros desarrollos en Vigo están siendo claves en proyectos de la Unión Europea liderados por Indra, como el sistema de mando y control estratégico IC2 o el desarrollo de soluciones de ataque electrónico para la anulación de defensas aéreas de alta tecnología en REACT 2. Somos determinantes en la defensa electrónica de importantes plataformas como el S-80, en el sistema de captación de señales terrestres y en el impulso de capacidades de ataque electrónico integradas en el radar del Eurofighter. La precisión de nuestras soluciones de radiofrecuencia, videoanalítica, algoritmos de análisis automático y de inteligencia artificial son determinantes para la detección de señales de drones en entornos de alta contaminación espectral. Además, desde Vigo hemos cruzado fronteras, exportando nuestra tecnología a países como Alemania, Vietnam, Indonesia o Noruega. Todo ello bajo una estrecha colaboración con la Universidad de Vigo, con la que trabajamos en el diseño y desarrollo de algoritmos de proceso de señal para sistemas de defensa electrónica, y contamos con una cátedra enfocada a estas actividades. Hoy, con la perspectiva de llegar a ser más de 200 profesionales a finales de 2026, damos un paso más. Impulsados por el talento, el crecimiento y la riqueza del ecosistema local que fomenta el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, promovemos un nuevo proyecto en el Vigo Tech Global Hub que el consorcio de la Zona Franca construye en la ciudad. Un nuevo edificio de más de 2.400 metros cuadrados, distribuidos en 7 plantas para albergar nuestro centro de excelencia de aeroespacial y defensa, donde seguiremos potenciando soluciones de mando y control, sistemas antidrón, guerra electrónica ligera y las capacidades de ataque electrónico del Eurofighter. Con la creación de Spark, dispondremos de la primera fábrica en España y la tercera de Europa de semiconductores de nitruro de galio,
esenciales para la tecnología aeroespacial y de defensa. Esto supone un salto tecnológico cualitativo, por su potencia, alcance y efectividad, y que nos sitúa entre las empresas que lideran el esfuerzo europeo para asegurar la autonomía sobre esta tecnología crítica. Desde Vigo impulsamos el futuro de la defensa al servicio de la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica de Europa. Yo después de ver esto siempre digo, Vigo mantiene el resto de Indra. Y como se mencionó, Spark. Spark es una foundry que surgió a partir de la Universidad de Vigo. Inicialmente iba a ser una foundry de fotónica, centrada en la producción de chips fotónicos, que iban a usar diferentes semiconductores. Hubo acuerdos, yo ahí no estaba, esto ya estaba hecho cuando yo llegué. Indra entró como socio mayoritario de Spark por su interés en el nitruro de galio. Ya hemos visto por qué nos interesa el nitruro de galio. Entonces, de Spark, aquí veis el edificio, está en construcción ahora mismo. De hecho, este fin de semana, estuvimos ayer hablando, este fin de semana están construyendo lo que es la placa de cemento base para reducción de vibraciones. Y van a trabajar con diferentes semiconductores. Arsenio de galio, fósforo de indio y nitruro de galio. Y la parte RF, obviamente, metida ahí, en el nitruro de galio. Entonces, pues es un acuerdo que lleva a poder tener ese control que decíamos, ya no solo desde el diseño, sino desde la fabricación ya, desde la base, desde la oblea, fabricación, diseño, empaquetado, integración, sistema, PCB, módulo y lo que sea. ¿Cómo en qué punto? Perdón. Hay forma de usar electrones, que es la parte electrónica RF, que eso estamos, Indra, mayormente implicado, digamos, y la parte fotónica, que en vez de electrones usa fotones, que es básicamente el origen de toda la foundry. Entonces, lo que es la parte de GaN se va a usar en ambos. Va a haber dos variantes, dos líneas, una de fotónica a fotones y una de electrónica a electrones. ¿Sí? Cosas en las que estamos también metidos con Spark, pues el proyecto gigante. Es un proyecto que de hecho salió en las noticias hace un mes más o menos o así. Es un proyecto que empezó en enero de este año, dura 4 años y Indra pues es el líder de este proyecto. ¿Quién más participa en este proyecto? Spark, Televes y RBZ, que es una startup que está en Madrid. También hay colaboración con, como comentábamos, universidades y centros de investigación, Universidad de Vigo, Universidad de Salamanca, la Universidad Politécnica de Madrid y Gradian, también está metido en el ajo. ¿Qué estamos haciendo en este proyecto? Que bueno, Gigante salió un poco de selecciono cómo me interesan las letras de mi título del proyecto. Precisamente impulsar y ayudar a hacer todo ese desarrollo, el desarrollo del proceso, cómo es la receta de fabricación de GaN en Spark, cómo hacemos diseño interno, chips, empaquetado, técnicas de empaquetado avanzado. Yo os he hablado un poco de lo que son las conexiones, pero lo que son técnicas de empaquetado aún es otra vuelta más. Y integración en módulos. Todo esto que hemos ido hablando está integrado dentro del proyecto Gigante. Se va a seguir trabajando en mejorar todas estas técnicas y en impulsar todo este desarrollo, obviamente. Y bueno, un poco general, hay oficina de Indra en Vigo, que es algo que a veces hay gente que sí que no lo sabe, estamos un poco disimuladitos ahora mismo, estamos en la calle Brasil, cerca del Corte. ¿Qué estamos haciendo? Hay muchos equipos diferentes, ¿vale? Especializados en diferentes áreas de la generación de los productos de Indra, pero nosotros mayormente, lo que somos la gente de Centro de Innovación, estamos centrados en todo lo que es diseño, caracterización tanto de transistores como de los diseños, validaciones, integración en los sistemas RF. ¿Qué tenemos también? Pues que estamos ahora mismo, somos 120 y algo personas. Se espera que seamos, como lo han dicho muy bien los del vídeo, más de 200 este año. Estamos en plena captación total y absoluta para todos, ya no solo para esto, sino para otras ramas, ¿vale? Y estamos en un crecimiento. Esta colaboración con Spark, obviamente, nos va a permitir llevar a cabo todo esto
autonomía, soberanía nacional en todo el desarrollo de chips. Y obviamente esto nos está dando ya no solo dentro de Indra, que también mucho peso a Vigo y Galicia, sino también dentro de todo lo que es el ámbito de la microelectrónica y la electrónica a nivel España y Europa. Entonces, pues bueno, está bien, nos está situando en el mapa y eso siempre nos viene bien a todos. Y nada, pues muchas gracias, espero no haberos